es decir, Gedeón, y su ejército se levantaron temprano y fueron hasta el manantial de Arod. El campamento de los ejércitos de Madián estaba al norte de ellos, en el valle cercano a la colina de More. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza. Por lo tanto, dile al pueblo, a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Así que 22,000 de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 10,000 dispuestos a pelear. Fíjate cómo Dios redujo el ejército que tenía Gedeón. Gedeón era un juez en Israel. En este tiempo Dios comenzó a levantar jueces que eran como tipo gobernantes y a la vez hombres de Dios que guiarían al pueblo a pelear y establecer en la tierra que Dios les había dado. Y en este momento Gedeón tiene liderazgo. Ahora, el contexto de la vida de Gedeón es de que él luchó con creerle a Dios muchas veces lo que Dios podía hacer con su vida. Y en este contexto de quién era Gedeón y del ejército que él comandaba, yo quiero decirte algo. El pueblo madianita eran enemigos de Israel y superaban en número a los israelitas. Los israelitas solo tenían 32,000 soldados en este momento y los madianitas superaban en mucho al pueblo de Israel. Pero algo pasa, Dios habla y dice: son demasiados los de mi pueblo. Reduce el número, Gedeón. Manda a sus casas a los que tienen miedo. Manda a sus casas a los que tienen miedo de que algo suceda. Yo quiero decirte algo, amados. Si algo se ve disminuido en tu vida y tú estás caminando con el Señor y tú estás teniendo fe en el Señor, tal vez tú pierdes amigos, tal vez tú perdiste amigos, tal vez tú pierdes finanzas, tal vez tú perdiste recursos. El Señor quiere enseñarte que Él es suficiente para darte la victoria. Lo que el Señor estaba haciendo con Gedeón, con su ejército, es demostrar que con pocos Él iba a dar la victoria. El Señor dice: no vaya a ser que Israel, si gana, por ser muchos también ellos, se jacte diciendo que su fuerza los libró. El cristiano que busca al Señor, el discípulo de Jesús, que camina con el Señor con fe, escudriñando su palabra y esforzándose por agradarle en la gracia de Dios, cuando se ve disminuido en algunas cosas, puede y debe tener esta convicción: el Señor quiere mostrarme que Él es suficiente para darme la victoria. Oh, si tú perdiste algo en esta temporada, si te viste recortado en tus recursos, si tú te viste como que unos estaban cuando estabas bien, pero ahora que estás un poco en batalla, un poco en lucha, muchos no están. El Señor quiere mostrarte que Él es suficiente para ti. Amén. Ahora, según la ley de Moisés, fíjate bien, se les podía pedir a los temerosos en batalla dejar la guerra. Por eso Gedeón lo hace. Está en Deuteronomio 28, dice: luego los jefes también dirán: ¿alguno de ustedes tiene miedo o está angustiado? De ser así, puede irse a su casa antes de que atemorice a alguien más. ¿Sabes? Dios nos quiere hacer libres del temor, amados. Dios nos quiere hacer libres del temor. Algo que Dios quiere comenzar a hacer en ti y en mí es que el temor no nos domine. Proverbios 29:25 dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El temor a lo que te pueda pasar, a lo que pueda venir en el futuro, nos aparta de confiar en Dios. Y tu estado emocional y espiritual es como si te pusieran una cuerda.
Entonces tú dejas de poner atención en la promesa de Dios y en la esperanza de un futuro prometedor. ¿Por qué? Porque te ha llenado el temor, de temor tu corazón. Y el hombre no puede avanzar en temor. Algo que Dios quiere hacer en nuestras vidas es que el temor sea quitado de nuestros corazones. Ahora, el Señor impuso de nuevo otra prueba para su ejército. No solamente hace que los temerosos se vayan, lleva a los que quedaron, escucha bien, en total eran 22,000, escucha bien, 12,000, perdón. Los lleva a las aguas, a un arroyo, a un manantial. Y vuelve a poner una prueba al Señor, para probar a los que iban a estar en condiciones para pelear y a los que no iban a estar en condiciones. Y yo quiero hacerte una pregunta, iglesia. ¿Cuántas pruebas tendrá Dios que permitir en nuestras vidas para que le creamos en verdad lo que Él puede hacer? ¿Cuántas pruebas? ¿Por qué? Porque la prueba de Dios purifica y nos quebranta para poder ser tierra fértil en nuestro corazón, para que la semilla de la palabra dé fruto. Eso es lo que hace la prueba. Pero yo quiero invitarte a ser un pueblo, a ser gente que aprende por el consejo de la palabra y no por la experiencia. Yo quiero invitarte a prestar oídos al consejo del Señor, a prestar oídos a la alerta que el Señor está dando hoy en este tiempo a su pueblo, y no esperar a que la prueba te quebrante. Yo le digo al Señor, cuando le busco: Dios, me humillo. Aquí estoy, Señor. Quiero aprender por tu consejo. Por favor, Dios, aquí estoy. Porque la prueba, amados, te voy a decir algo, nos purifica y nos libra. Y si tú estás en una prueba, dale gracias a Dios, porque Él está contigo. Pero amados, muchas de las pruebas en las que estamos pasando es porque no escuchamos el consejo de Dios. Y Dios tiene que intervenir, quitando, quebrantando, para que nuestros oídos sean abiertos y nuestros ojos sean vueltos al Señor. Ahora, fíjate bien la prueba que el Señor trae de nuevo a este ejército. Jueces 7, 4 al 7. Dice: pero el Señor le dijo a Gedeón: todavía son demasiados. Wow, cuando el Señor te dice todavía son demasiados, es que el Señor quiere quitar algo en tu vida. Todavía son demasiados. Hazlos descender al manantial. Yo los pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no. Cuando Gedeón bajó con sus guerreros hasta el agua, el Señor le dijo: divide a los hombres en dos grupos. En un grupo pon a todos los que beban del agua en sus manos, lamiéndola como lo hacen los perros. En el otro grupo pon a todos los que se arrodillan para beber directamente del arroyo. Escucha bien, iglesia, solo 300 de los hombres bebieron con las manos y los demás se arrodillaron, yo creo se echaron clavados para beber con la boca en el arroyo. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Y envía a todos los demás a su casa. Quienes recogieron el agua con la mano y se la llevaron a la boca, estos estaban seleccionados. Y los que se tiraron y se arrodillaron al agua, se fueron a su casa. Aquí tengo el dato, ahorita me equivoqué. Los 9,700 estaban, fíjate bien, exhibiendo una falta de cuidado frente al enemigo cercano. Es por eso que el Señor no los vio aptos para la pelea. Ellos dijeron: tenemos tiempo libre, de bombita, otros de panzazo, otros de clavado, un mortal. Pero hubo 300 que solo se inclinaron un poquito, con su espada en la otra mano, alertas, listos para la batalla, tomando agua.
Los 9700 sacaron una pelota de voleibol. Sí, un frisbee de ladito. Pero 300 estuvieron listos para la batalla. Estos 300 tenían un espíritu de alerta, listos para defenderse en cualquier momento que el enemigo pudiera atacar, listos para la orden de su comandante, listos para defender lo que Dios les había dado, sus familias, su pueblo. Amados, algo que Dios quiere hacer en nosotros como iglesia de Cristo es que Dios quiere quitar el descuido espiritual de nuestras vidas. Algo que quiero dejar bien en claro, que el descuido espiritual nos va a robar mucho. El descuido espiritual. Si tú eres una persona que descuidas tu vida espiritual, tú tienes que aprender a cuidar esta área tan importante, tan crucial. Es necesario estar listos para resistir. Es necesario vencer. Escucha bien lo que te voy a decir. En el día malo y en estos tiempos tan peligrosos que estamos viviendo. Tú y yo tenemos que estar listos espiritualmente hablando, porque todos tenemos días malos. Mi familia tiene días malos, tu familia tiene días malos. Y los tiempos que nos ha tocado vivir son tiempos muy peligrosos, amados. Son tiempos en los cuales el apóstol Pablo lo habló en Timoteo, en la carta de los Efesios, y el Señor Jesús nos advierte a través de esta palabra. Efesios 6:13 dice: por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. La Reina Valera, la versión Reina Valera 60 dice: en el día malo. Así después de la batalla todavía seguirán de pie firmes. Dile que está enseguida de ti: debo de estar listo para los días malos. Debo de estar listo espiritualmente. Mi corazón debe de estar listo para los días malos. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 1 también dice: Timoteo, es bueno que sepas. Yo le pondría ahí: iglesia, es bueno que sepas que en los últimos días, ¿cuáles son los últimos días? Estos días. Habrá tiempos muy difíciles. Di conmigo: tiempos muy difíciles. Y mira cómo describe los tiempos difíciles la palabra de Dios. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros, y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Tú y yo estamos viendo eso, iglesia, en estos tiempos. Y nuestro papel no es juzgar con un mal juicio, odiando a este tipo de personas. Nuestro papel es ganar para Cristo, es amarles en misericordia, presentarles a Cristo. Pero también nuestra responsabilidad es que estas características no sean las nuestras. Que este ambiente espiritual que se perciben en estos días, porque este es el ambiente espiritual de estos días, no entre a mi corazón, no entre a mi familia. Yo tengo que estar alerta porque estoy caminando tiempos difíciles. Mis hijos ameritan ser guardados de eso. Mi matrimonio, mi familia, yo necesito pelear, yo necesito estar listo para la batalla. Entonces mi papel es alcanzar para Dios, para Cristo, esta generación, y que mi vida, mi familia sea guardada de estos tiempos peligrosos. Ahora, todo creyente necesita crecer éticamente y fortalecer su espíritu.
para que el día malo o los tiempos peligrosos que estamos viviendo no voltee a nadie. No lo voltee. El día malo puede tener muchos nombres. El día malo son problemas, son crisis, son sufrimientos, son pérdidas, son traiciones, son enfermedades, son fraudes, son desempleos. Este es el día malo. Todos lo tenemos. Todos tenemos días malos. Ahora, en Juan 16, verso 1, mira lo que Jesús dice. Les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. Entonces, todas las enseñanzas de Cristo nos hablan de permanecer. Precisamente Juan 16 está después de Juan 15, donde Jesús enseña a permanecer pegados a Él. Y Jesús está diciendo, todas estas enseñanzas yo se las he dado para que no abandonen su fe. ¿Por qué? Porque en el día malo, si tú no estás listo, tú puedes ser volteado. Porque en el día malo, porque somos humanos, porque somos carne, estamos expuestos a perder nuestra esperanza. Estamos expuestos a perder nuestra fe. Por eso Jesús dice, les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. El mayor problema del cristiano ante el día malo es no haberle prestado atención a todas las enseñanzas que en la Biblia se nos dan de la existencia del día malo y cómo debemos enfrentarlos. Amados, no somos lo suficientemente fuertes y debemos de reconocerlo. No somos lo suficientemente fuertes para enfrentar los peligros de la vida solos. Por eso Jesús, nuestro Señor, nos da un ejemplo de cómo orar y nos dice esta frase en Mateo 6:13: mas líbranos de todo mal. Si el Señor nos enseña a orar de esta manera, es porque Dios nos puede librar en los días malos. Es porque tú y yo podemos depender de Dios y podemos confiar en Dios, en que Él nos guardará cuando las cosas vayan mal. Del mismo modo que debemos de pedir por el pan de cada día, para que sean suplidas nuestras necesidades, tú y yo debemos de pedir a Dios que nos libre del mal. ¿Por qué? Porque la oración puede cambiar el curso de las circunstancias. Porque es a través de la oración que podemos tocar el corazón de Dios y nos puede librar. Pero atento con esto. Pero habrá momentos, habrá días en que tal vez su voluntad será no librarnos. Y para esos días debemos de tener fortaleza espiritual. Porque seguir a Jesús no nos exenta de los problemas de esta vida. Nos da la respuesta para resolverlos. Nos ayuda en nuestra debilidad. Pero podemos estar expuestos a todas estas situaciones que el día malo representan. Ahora, en este mismo pasaje, amados, en 2 de Timoteo 3, yo veo cómo los apóstoles estaban equipados para los problemas de la vida, para los tiempos peligrosos que ellos vivieron, y que ahora tú y yo podemos aprender de lo que ellos tenían en sus vidas para poder tener esta fortaleza espiritual y estar listos para la batalla. Según de Timoteo 3:10, fíjate bien cómo el apóstol Pablo anima a Timoteo de esta manera. Dice: pero tú has seguido mi doctrina, Timoteo. Di conmigo: doctrina. Conducta. Fuerte, conducta. Propósito. Fe. Longanimidad. Parece trabalenguas, pero sí es una palabra bíblica. Amor. Paciencia.
Hasta ahí. Y luego dice, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas, fíjate lo que dice el Señor, y de todas me ha librado el Señor. Wow. Le está diciendo a Timoteo, hey, tú has visto lo que yo tengo por gracia de Dios. Y cómo Dios me ha librado de todas mis angustias, de todas mis tribulaciones en Antioquía, en Iconio. Ahora, vamos a ver lo primero, doctrina. Menciona doctrina. ¿Qué es doctrina? Es un conocimiento real de la verdad que Dios nos enseña. Es un uso honesto y cabal de las palabras de Dios para enseñarlas y aplicarlas en la vida diaria. El verdadero conocimiento de Dios es indispensable, hermanos, para aguantar ante las adversidades de la vida. Según de Timoteo 4:3 más adelante dice, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Por eso tú y yo tenemos que tener doctrina, iglesia, porque estos días son peligrosos, porque el día malo amerita que yo conozca la palabra de Dios para saber con qué cuento de parte de Dios. ¿Cuáles son mis armas espirituales? Mi casa y yo tenemos que estar adoctrinados en la palabra, porque hoy en día se ha desatado innumerables enseñanzas, fábulas, que engañan y controlan a las masas. Conducta. Dice este verso, conducta. Un estilo de vida que apoya el conocimiento y la enseñanza delante de Dios y de los hombres. Entonces, si yo tengo doctrina y si tengo conducta, yo voy a estar listo para estos tiempos donde la familia está recibiendo un ataque frontal. La familia, los valores morales, el matrimonio, como Dios lo estableció. Conducta, aunque muchas veces, escucha bien, el estilo de vida que agrada a Dios te haga chocar con los hombres, mantente firme. No devuelvas el mal que te hacen con mal. Aguarda que el Señor te defienda. Pero tu conducta, cuando está enfocada en hacer lo que has aprendido, no te sorprenda que estés choque y choque con el mundo, porque el mundo es contracultura a la cultura del reino de Dios. Prosigue firme, iglesia. ¿Saben lo que dijo Martín Lutero? Decía esto: predica de tal manera que si al final las personas no terminan odiando su pecado, terminen odiándote a ti. Wow, qué fuerte. Pero que tu conducta no sea influenciada por el sistema, por el ambiente espiritual de los tiempos peligrosos, de los últimos tiempos. Propósito. Pablo dice que ellos tienen un propósito y que por eso se mantienen firmes ante la adversidad. Propósito, esto me habla de una vida de Dios y para Dios. Una vida de Dios y para Dios. Ahora, muchos hablan del propósito de Dios, pero solo lo siguen cuando este propósito les agrada. Pero el propósito de Dios, amados, es tener en cuenta que aunque yo no entienda por qué Dios está permitiendo pruebas, luchas en mi vida, existe un propósito eterno para mí. Esto es tener fortaleza espiritual para el día malo. Aunque yo no entienda qué está pasando, porque en ocasiones pareciera que se ponen de acuerdo. Problemas en la casa, problemas en el trabajo, problemas en la calle, por donde quiera. Pareciera que en la mañana se pusieron de acuerdo, vamos a hacerle la vida imposible a Andrés Bernal. Y mi esposa también se puso de acuerdo. Ah, te creo. Ah, mi vida, tú eres un amor, eres una ayuda idónea. No, para despertarlos.
En esos días yo debo de tener claro que el propósito eterno de Dios no será cambiado ante enfermedad, ante escasez, ante problema. El propósito eterno permanece. Soy un hijo de Dios, eres una hija de Dios y Dios estará con nosotros y nos sacará adelante. Dale un aplauso al Señor si tú lo puedes creer. El propósito eterno no será transformado. Ahora, fe, también menciona fe. Esto es una fe a la verdad. Esto es una vida de fe. La fe es estar seguro de que sea cual sea la situación, Dios me ama, que por duro que se ponga la vida, Dios tiene el control, por difícil que sea la situación. Para Dios no hay nada imposible. Esto es tener fe. Aunque se ponga recia la batalla, yo puedo encontrar fortaleza en el día malo, porque yo sé que el Señor, tarde o temprano, me dará esa solución. Para Dios no hay nada imposible. Y si tú y yo aprendemos a caminar en fe, amados, vamos a ver con más valor la palabra, las promesas de Dios, que nuestros problemas. No estoy disminuyendo y no estoy menospreciando tus sentimientos de dolor. No estoy menospreciando tus problemas, pero sí te hago saber esto. Dios es más grande, Dios es más fuerte y Dios te ama, iglesia. Así que dale una sonrisa al Señor, aunque no se te vea por el cubrebocas. Dale una sonrisa. Longanimidad, menciona esta palabra como, no sé, algunos dirán, yo no sabía que existía esa palabra. ¿Sabes qué significa longanimidad? Significa entereza y constancia de ánimo ante los obstáculos y las adversidades. Vuelvo a repetir, entereza, enteros, y constancia de ánimo ante los obstáculos y las adversidades. Y algunos cristianos, amados, entienden mal lo que es esta virtud que Dios quiere darnos. ¿Por qué? Porque muchos cristianos piensan, no debo demostrarme derrotado, siempre tengo que estar así como erguido, no debo de llorar, dicen los hombres, no puedo verme destruido. Pero eso no es lo que Jesús enseñó. Jesús en su día malo le pidió a sus mejores amigos que oraran por él, que oraran con él. El Rey del universo, el Rey de Reyes les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, vengan, oren conmigo, amigos. Otra historia es de que no pudieron orar porque se quedaron dormidos, pero Jesús nos enseña lo que es longanimidad. ¿Por qué? Porque a pesar de ese sentir, Jesús continuó cumpliendo su misión. Entonces, ¿qué es entereza? ¿Qué es longanimidad? Es cuando Jesús debió enfrentar a sus enemigos y no salió huyendo. Lo hizo, le hizo frente a la situación porque aquella era su misión en la vida y tenía un propósito eterno, el salvarnos a ti y a mí. Esto es longanimidad. Es que a pesar de que me siento herido, es que a pesar de que me siento desilusionado, a pesar de que me siento que quebré, yo continúo porque tengo un propósito eterno. Yo continúo, yo necesito continuar. Esta es la longanimidad. Hay un ejemplo en Elías, no lo vamos a leer para que no nos lleve más tiempo. Pero ¿por qué Dios confronta al profeta Elías? ¿Porque se deprimió? No, es de humanos deprimirse. ¿Cristianos se pueden deprimir? Sí. Pero ¿sabes por qué confronta Dios a Elías? Porque no continuó su misión. Se metió en una cueva. Dios entiende que el hombre puede tener bajones, pero Dios quiere darte la virtud de continuar, iglesia. Dios quiere darte la virtud de esta longanimidad. No puedes dejar tu misión en la vida a medias. No puedes dejar tu propósito eterno a medias. Y menciona amor. Oh, esta palabra amor, ya viene febrero. ¿Cuántos le dan gracias a Dios?
Los jóvenes, pues sí, los solteros, ¿verdad? Sí, le damos gracias a Dios. Pues. Ánimo, tengan fe. Es muy difícil mantener el amor en una familia cuando llegan los días malos. Es difícil. En los días malos el amor pasa a ser más que nunca una decisión. Una decisión y un compromiso que firmamos con Dios de amar a nuestra familia hasta el final. Porque nuestra familia busca servir a Dios. Son imperfectos, pero escucha, iglesia, el día malo tiene una cualidad que saca a relucir los defectos que ya estaban. Siempre estuvieron esos defectos. Ay, es que usted no sabe cómo es cuando se enoja, pastor. Siempre han estado los defectos, pero el día malo potencializa estos defectos y ahí es cuando el amar es una decisión y es el día malo donde tu iglesia puede ser formado en un crecimiento de amor. Tú puedes fortalecer tu amor en el día malo tomando una decisión. Yo voy a amar a mi esposa. Yo voy a amar a mi esposo, aunque esté pasando esto. Es el amor de mi vida. Me comprometí delante de Dios a amarlo, a respetarlo. Voy a amar a mis hijos incondicionalmente, aunque vea esta rebeldía, aunque vea esta situación, los voy a amar. Y es ahí donde en el amor se cubren multitud de pecados, dice la Escritura. Oh, nadie resiste un amor incondicional. El hijo pródigo no resistió la casa del padre, no resistió al padre ese amor. ¿Por qué? Porque era un amor incondicional y él mismo volvió en sí. ¿Qué ando haciendo aquí cuando tengo un amor incondicional en casa esperándome? Iglesia, no te canses de amar en estos últimos días, no te canses de amar en los últimos tiempos. Mateo 24, Jesús hablando de las señales de los últimos tiempos dijo, el amor de muchos se enfriaría. Que no seas tú de esos, iglesia. Que no te canses de amar. Y cuando el corazón comienza a sentir esa frialdad, inmediatamente sé intencional. Vuelve a abrazar a los tuyos. Vuelve a expresar gratitud a los que están enseguida de ti. Vuelve a decirle a tu esposa, hombre, te amo. Pero no voy a decir cosas que no sienta, pastor. Siempre sale el típico comentario. Es que yo no soy hipócrita, yo no voy a decir nada porque no lo siento. Pues que me digan a mí, si ellos lo sienten. El amar es una decisión. El honrar es una decisión. No es un sentimiento. Es una decisión. Y es de valientes, es de un ejército listo para la batalla. Paciencia. Pablo habla de paciencia, es la capacidad de continuar cuando las cosas se ponen difíciles. La paciencia es un estado emocional que debemos desarrollar durante todo el tiempo que dura en los días malos. Es aguantar, es continuar, es esperar que Dios a su tiempo nos muestre la salida, es recordar mantenernos firmes, es recordar que Dios tiene una salida y un propósito, aunque tú y yo no lo entendamos. Y por último, concluyendo este mensaje, si alguien me puede ayudar poniendo música o en el piano, en la guitarra, no sé cómo se pusieron de acuerdo. Pero ahí en Jueces 7:13, volviendo a la historia de estos hombres valientes y listos para la batalla, Jueces 7:13 dice, entonces Gedeón se acercó sigilosamente. Fíjate bien qué hace Gedeón. Justo cuando un hombre le contaba un sueño a su compañero. Tuve un sueño, decía el hombre, en el cual un pan de cebada venía rodando cuesta abajo hacia el campamento madianita. Entonces cuando golpeaba una carpa, la volteaba y la aplastaba. Fíjate, Gedeón era un hombre que buscaba siempre señales de parte de Dios. Y se va sigilosamente al campamento enemigo. Y curiosamente cae, le toca escuchar esta conversación. Un soldado enemigo a su compañero diciéndole, tuve un sueño donde soñé un pan de cebada rodando desde la colina y volteaba las tiendas del campamento madianita.
Inmediatamente un verso adelante le dice: ¿y tú qué crees que sea eso? Es Gedeón, es el pueblo de Israel. Amados, ¿sabes? El pan de cebada era considerado un grano inferior en este tiempo, que solo podían comerlo los pobres. Los ricos no acostumbraban comer el pan de cebada. ¿Sabes qué significaba este sueño? Que Israel iba a vencer, el pueblo de Dios iba a vencer, a pesar del gran número de soldados de los enemigos. Tenemos un Dios tan maravilloso, que de lo poco hace mucho, y que lo imposible lo hace posible. Tenemos un Dios que usa lo que otros rechazan. Tenemos un Dios que usa lo menospreciado de este mundo para avergonzar a los sabios. Este es el Dios que adoramos. Este Dios tiene nuestras vidas seguras en sus manos. Este es el Dios que adoramos, el que hace que las carpas de nuestros enemigos sean las que se volteen, no nosotros ante la dificultad. Este es el Dios que adoramos. Inmediatamente, Jueces 7 verso 19 dice: fue apenas pasada la medianoche después del cambio de guardia, cuando Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron al límite del campamento madianita. Entonces de un momento al otro tocaron los cuernos de carnero como trompetas y rompieron las vasijas de barro. Enseguida los 3 grupos tocaron juntos los cuernos y rompieron las vasijas. Con la mano izquierda sostenían la antorcha ardiente y en la mano derecha llevaban el cuerno, y todos gritaban: una espada por el Señor y también por Gedeón. Ellos traían sus antorchas cubiertas, escondidas para que no se vieran en unos cántaros de barro, y traían unos chofares, unas trompetas de cuerno de carnero. Y es así como le hacen frente al enemigo. 300 hombres. Verso 21 dice: cada hombre permaneció, di conmigo, cada hombre permaneció en su puesto alrededor del campamento, y observaron cómo los madianitas corrían de un lado a otro, llenos de pánico y gritando mientras se daban a la fuga. Wow, 300 hombres permaneciendo en sus puestos, haciendo lo que Dios les había dicho: con 300 les daré la victoria. Con lo poco, con lo que muchos tal vez menosprecian, ustedes son los valientes. Cuando una iglesia está lista para el tiempo malo, está fortalecida para los tiempos difíciles, escucha bien, eso somos nosotros. Los 300 son figura de una iglesia fortalecida espiritualmente. Es figura de los discípulos de Jesús que le creen a Dios. Estos 300 son aquellos que, aunque se sintieron menospreciados porque eran el pan de cebada, en las manos de Dios pueden hacer grandes proezas, porque Dios lo ha dicho y Dios lo hará. Esto es lo que representa estos 300 guerreros. Los enemigos se mataron entre ellos después de tocar la trompeta. Iglesia, cuando tú alabas a Dios pese a tus circunstancias, tus enemigos se van a matar entre ellos. ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a alabar a Dios. Vamos. Cuando tus enemigos te escuchan tocar la trompeta, adorar al Señor, tus enemigos se van a matar entre ellos. Di conmigo: la victoria es del Señor. Vamos, la victoria es del Señor. Hay un dato muy interesante. Cuando los que quedaron vivos de los madianitas salen corriendo, los de la tribu de Efraín, que era una tribu de Israel, se van tras de ellos y capturan a 2 de los comandantes y los matan. Y es interesante porque el nombre de estos comandantes, Oreb y Zeb, significan el cuervo y el lobo, animales que ilustran el robo. El enemigo vino a robar, a matar y a destruir, dice Jesús, pero yo he venido a dar vida y vida en abundancia. ¿Por qué no comienzas a adorar a Dios en tu lugar? Dile: gracias, Dios. Vamos, levántale tus manos y dile: qué maravilloso eres, que de lo poco haces mucho.
Vamos, dile: Dios, gracias porque hoy fortaleces mi vida para la batalla. Vamos, dile: gracias Dios porque hoy fortaleces mi vida, mi familia, para el día malo que vendrá. Vamos, dile, vamos, dile: Señor, soy bendecido por causa de tu amor, de tu promesa. Vamos, dile: Dios, te alabo. Vamos, que se escuche la trompeta. Dile: hay un pueblo que te alaba, Señor. Hay un pueblo que te adora. Vamos, que se escuche la trompeta. Adora al Señor. Dile: Dios, hay longanimidad en mí. Tú sabes cómo me siento. Tú sabes el dolor que me ha causado esta traición. Tú sabes, Señor, esta preocupación, esta carga. Pero yo continúo en la misión que tú me has dado, en el propósito eterno que tú me has dado. Vamos, adora el nombre de Cristo, iglesia. Adóralo. Adora al Señor, adora al Señor. Exalta su nombre en el nombre de Jesús. Adora al Señor, adóralo, no te canses. Dile: Señor, gracias por la vida, gracias por la salvación de mi alma, gracias por la salud, gracias por la provisión. Dios, te exaltamos, te bendecimos. En Jueces capítulo 8, verso 4 dice: luego Gedeón cruzó el río Jordán con sus 300 hombres. Ahí van los valientes, ahí van los listos, los preparados. Dice: y aunque estaban agotados, di conmigo, aunque estaban agotados, continuaron persiguiendo al enemigo. Esto es fortaleza espiritual. No negamos que nos cansamos de los problemas de la vida. No negamos el agotamiento. Pero una cosa hacemos: olvidando lo que queda atrás, nos extendemos a lo que está por delante, porque nuestra misión es perseguir a nuestros enemigos y que el reino de Dios sea establecido en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, en mi ciudad, en el nombre de Jesús. Amados, en el perseverar está nuestra sanidad. Algo ocurre con el Hijo de Dios, con la hija de Dios, que cuando en su agotamiento reposa en Cristo, continuando, adquiere nuevas fuerzas. Jesús es nuestro reposo y en la perseverancia está nuestra sanidad. Por eso yo siempre les digo: sea como estuvo la semana, aunque andes arrastrando la cobija, vente a la iglesia, porque es en la alabanza donde Dios te va a fortalecer. Vente a la iglesia a servir, porque es en el servicio donde Dios te va a fortalecer. Vente como estés. Oiga, pastor, pero es que he fallado mucho. Como estés, el Señor bendice en la perseverancia. Eso es la iglesia de Cristo. Aunque exista el agotamiento, perseveramos en perseguir a nuestros enemigos. Dale un aplauso al Señor. Dáselo fuerte. Vamos, dile: Señor, yo soy de esos. Vamos, dile: yo soy de esos. Vamos, dile: yo soy de esos, Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amados, yo quiero tomar un tiempo para todos aquellos que necesitan recibir a Cristo en su corazón. Los que nos están viendo en la transmisión. Yo sé que hay gente de Estados Unidos viendo esta transmisión, y sé que ustedes saben que vienen tiempos difíciles, pero el Señor nos está llamando a perseverar en sus caminos, a mantener la fe. Yo quiero invitarte a hacer esta oración después de mí, abriéndole tu corazón a Jesús y permitiéndole que Él obre donde nadie ni nada puede obrar, solo el Espíritu Santo. Dile al Señor después de mí: Señor Jesús, pido perdón por mis pecados. Doy gracias porque en esa cruz me perdonaste, pagaste mi deuda. Recibo ese perdón por fe y te doy gracias por venir a salvar mi vida. Abro mi corazón y declaro con mi boca que Jesucristo es el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús. Gracias
porque lo mejor me está esperando. Una eternidad contigo y una vida transformada en ti. Gracias, Jesús. Amén. Amados, Dios les bendiga. Estamos despedidos.